Hola, en este video vamos a familiarizarnos con la herramienta OpenStudio antes de poder empezar a hacer un modelado normal de un plano de una vivienda básica. Inicialmente tenemos que considerar las herramientas que se instalan en el plugin de OpenStudio en SketchUp. En el momento que se instalan surgen estas dos barras. La primera es únicamente barra de visualización, esta que estamos señalando acá con el cursor. Es una barra donde podemos seleccionar de acuerdo al tipo de superficie, a los contornos, al tipo de material constructivo, al tipo de espacio, a si son zonas térmicas. Es una cuestión de visualización. Posteriormente empezaremos a ver cada una de ellas. Para inicios prácticos hay que dejarlo en el que está, en el inicial, por tipo de superficie. Y la siguiente barra es la más importante, con la que vamos a poder trabajar todo tipo de modelado y de edición de un modelo en OpenStudio para posteriormente simularlo con Energy Plus. Las primeras herramientas, las primeras 6 herramientas son las convencionales de cualquier software. Está nuevo, abrir, guardar como, importar un archivo de Energy Plus IDF o exportar el modelo como un IDF para posterior edición en Energy Plus, que eso lo podremos ver en un futuro. Las primeras herramientas, como pueden ver, son herramientas de cualquier software. Es importante que tengan claro que siempre que se modele en OpenStudio se tiene que abrir, guardar y todo con estas herramientas, no con las convencionales de SketchUp. Estas no se tienen que usar, se tienen que usar estas de la barra de OpenStudio, o si no el modelo pierde todas sus propiedades de térmicas y de simulación y no podríamos simular, tendríamos que empezar de nuevo. Las siguientes herramientas son las de modelado, las siguientes tres. La primera es nuevo espacio, la segunda es nueva superficie, sombra, y luego la que sigue es superficie de partición interior. Las siguientes herramientas, las siguientes 4 son para iluminación, luego las detallaremos. Y las últimas son ayudas de modelado y de verificación, estas 4. Y ya para terminar tenemos un inspector que luego lo vemos en detalle, un buscador como cualquier software, una herramienta para hacer información de superficies, con este corremos el OpenStudio, y al final tenemos una ayuda como cualquier software que tiene la ayuda en línea. Básicamente esa es la interfaz del OpenStudio. Entonces, en este momento tengo abierto SketchUp y vamos a ver una primera aproximación a un modelo de una casa sencilla antes de hacer un modelo específico desde un plano de AutoCAD. Entonces, las herramientas de modelado son estas 3 primeras. Siempre que vamos a modelar en este software, vamos a darle a la herramienta que vamos a usar, en este caso un nuevo espacio, y seleccionamos dónde lo vamos a ubicar. Posterior aparece como un grupo, un modelo que vamos a usar con doble clic. Vamos a usar las herramientas de SketchUp, por ejemplo un rectángulo, le damos las medidas que queramos, y con las mismas herramientas de SketchUp vamos a extruir, le damos las dimensiones que tengamos en este volumen. Inmediatamente él me reconoce lo que es pared, lo que es techo, como pueden ver por código de color. Si quisiéramos modificar este volumen, esto es un grupo en SketchUp, tenemos que darle doble clic y al entrar ya podemos empezar a modificar fachadas. El software inmediatamente reconoce que cualquier hueco o cualquier figura geométrica en la fachada es una ventana, no hay que darle ningún comando adicional. Si la figura geométrica que se dibuja en fachada empieza desde la línea de piso, va a reconocer esto como una puerta, y este es el código de color con el que hacemos una puerta. Al igual en cubierta podremos dibujar cualquier tipo de figura y va a ser reconocido como un tragaluz o un lucernario, y así podríamos crear los primeros espacios con el software, con el plugin de OpenStudio Energy Plus. Continuando con el tema de modelado, podemos considerar el siguiente punto, la siguiente herramienta, que es nueva superficie de sombra. Siempre que vayamos, este sirve para, efectivamente como lo dice, hacer sombra, y siempre que la vayamos a hacer una superficie de sombra conviene hacerlas independientes para evitar problemas de modelado.
vamos a darle insertar. Al igual que crear un grupo, un espacio, aparece como un grupo en SketchUp. Le damos doble clic para poder modelar y usamos las herramientas de SketchUp. En este caso voy a hacer un rectángulo para que podamos ver cómo funcionaría un alero en esta ventana. Por ejemplo, acá tenemos una superficie de sombra que no la hice de lado a lado, la podemos, como cualquier herramienta de SketchUp, podemos irla modificando. Hay que tener mucho cuidado en este sentido con el control Z que estamos tan acostumbrados de usar, por lo menos en el modelado de SketchUp. Genera muchos errores con OpenStudio, por lo tanto tenemos que olvidarnos de que el control Z existe. Si cometemos un error, lo mejor es borrar lo que hicimos, ya sea la superficie de sombra, la ventana, y volver a hacerla. El control Z va a generarnos error en el código, porque no se nos puede olvidar que el OpenStudio es una interfaz gráfica amigable para poder modelar y exportar posteriormente a un software de simulación térmica como lo es Energy Plus. Aquí, por ejemplo, hicimos una superficie de sombra, podemos hacer muchas más. Vamos a darle otra simulando un edificio en la fachada del frente. Aquí podemos tener hay que considerar que no tenemos que modelar todo el edificio, modelamos únicamente la cara que nos dé sombra. En este caso, pues la cara frontal. Podríamos modelar el edificio, el problema es que se nos empieza a sobrecargar el modelo, y digamos las otras caras, la cara lateral y la superficie de techo, no nos haría ninguna sombra adicional. Con la sombra hay que saber qué sombras hay que dibujar para evitar sobrecargar el modelo, y con esto la simulación no se nos alargue mucho cuando tengamos un modelo complejo. Como podemos ver, aquí ya tenemos un modelo relativamente sencillo. Este modelo, como en SketchUp el plugin es una interfaz únicamente gráfica, con este modelo básicamente ya podríamos simular cualquier su comportamiento térmico, asignarle materiales y definir cualquier otra variable ambiental climática dentro del software o OpenStudio. Aquí importante a considerar que tenemos el eje verde en SketchUp. Con cualquier otro plugin de SketchUp va a ser nuestro norte. No quiere decir que siempre tenemos que dibujar con ese como nuestro norte. Podemos dibujar simplemente modelos de la manera que más se nos acople, como venga el plano de AutoCAD, y posteriormente en el OpenStudio podremos girar este norte para poder hacer la simulación correctamente. Podemos ver la siguiente herramienta, que es partición interior. Le vamos a dar crear una nueva partición interior, pero como es una partición interior, es claro que tiene que ser dentro de un espacio. Entonces tendríamos que abrir este espacio, darle, como cualquier modelado, vamos a ocultar un poco la cara superior para poder ver cómo vamos a dibujar la superficie interior. Entonces aquí vamos a darle adicionar superficie interior. Nos ocurre lo mismo que cualquier modelado, nos aparece un grupo, vamos a darle doble clic y aquí vamos a hacer el rectángulo que va a hacer las veces de nuestra superficie interior. Entonces aquí, por ejemplo, ya tendremos una pared bastante, me quedó un poco torcida. Como les digo, acá nos conviene, en vez de darle control Z, la seleccionamos y la suprimimos y vamos a crear una nueva, porque si le damos control Z podríamos tener el problema que ya les he comentado de tener superficie, un problema en el código que vamos a exportar posteriormente a OpenStudio. Aquí ya tenemos nuestra partición interior, aquí podemos verla, y aquí ya nos conviene, es en código de color verde, y acá nos conviene pues ya aparecer normalmente las superficies que hemos ocultado para poder trabajar. En este momento ya tenemos una superficie de partición interior que ya le asignaremos materiales posteriormente. Con esto ya tenemos una base de un modelo básico. Valga la redundancia, vamos a crear un nuevo espacio térmico de análisis. Otra vez con el botón inicial de nuevo espacio, lo creamos donde lo queramos poner, como para hacer dos espacios que están en contacto. Entonces acá podemos hacer, digamos que este espacio es un poco más grande, que este es un espacio con una altura doble, y acá lo que va a reconocer el programa es que hay unas superficies en contacto, que son estas dos. Entonces ya él nos va a reconocer que
él va a reconocernos que la superficie que está detrás de este muro, que está en contacto, que hace parte de un muro de este volumen y de este otro, va a ser una superficie interior, pero toda esta cara que estamos viendo si es una superficie exterior a la cual le podemos hacer ventanas, al igual que lo hicimos en el otro volumen. Entonces ahí ya empezamos a tener dos zonas de análisis, dos zonas térmicas, y ya con esto podríamos hacer una simulación en OpenStudio.